el funeral de mi hijo, mi nuera susurró en voz alta: «Yo no voy a cuidar a esa vieja bruja». Pero antes de morir, mi hijo había transferido todos sus bienes a mi nombre en su testamento. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La funeraria olía a lirios y tristeza. Estaba de pie junto al ataúd de mi hijo, con la mano sobre la caoba brillante, tratando de entender cómo Esteban, mi hijo fuerte, lleno de vida, con apenas 35 años, podía estar ahí, tan quieto. El médico lo llamó un paro cardíaco repentino. A veces pasa, incluso en gente joven y saludable, dijo, como si esa explicación pudiera llenar el vacío con forma de Esteban, que ahora me atravesaba el alma. Amigos y familiares se movían, a mi alrededor como sombras, vestidos de negro, con voces apagadas. Llevaba horas recibiendo condolencias, con el rostro congelado en esa máscara que usamos cuando intentamos no desmoronarnos por completo. Mis dedos seguían el borde de madera del ataúd, la última barrera física entre mi hijo y yo. «Aurelia», dijo el señor Ramírez, abogado de Esteban, tocándome suavemente el codo. «Cuando estés lista, tenemos que hablar de ciertos asuntos». Asentí, aturdida. Nada importaba ya, y menos los temas legales. Pero lo seguí a una sala pequeña, apartada de las filas de personas y los susurros de consuelo. Fue entonces cuando la vi. Lorena, mi nuera, acurrucada en una esquina con su hermana. Mi hijo había estado tan enamorado de ella desde que comenzaron a salir hace 10 años. Vi cómo la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que llevaba toda la vida haciéndose. Estaba por acercarme cuando su voz, más cortante de lo que jamás la había escuchado, rompió el aire amortiguado del cuarto. «Sabes que van a leer el testamento mañana, ¿verdad?», susurró. Pero la acústica del lugar hizo que sus palabras llegaran claras hasta donde yo estaba. «Solo espero que no le haya dejado nada importante a Aurelia». Su hermana murmuró algo que no alcancé a entender. «¿Verdad que sí? O sea, soy su esposa. Todo debería ser para mí». La voz de Lorena estaba empapada en una amargura que nunca antes había mostrado. Estuve 7 años con él, aguantando a su madre siempre metida, opinando de todo, desde la casa hasta cómo criar a los niños. Me quedé congelada, con la mano aún en el marco de la puerta. «¿Y si ahora pretende venirse a vivir contigo?», preguntó su hermana. Lorena se rió. Justo ahí, en el funeral de mi hijo. «Prefiero morirme. Lo digo en serio». Su voz bajó aún más, pero en el silencio del cuarto aún podía oír el veneno en cada sílaba. «Ahora me toca a mí recoger los pedazos. Me toca criar sola a nuestros hijos. Pero ni loca voy a cuidar también a la vieja McGara». El cuarto giró. ¿La vieja McGara? ¿Así me había visto siempre? Como la suegra entrometida y dominante, yo había intentado tanto respetar su matrimonio, solo ofrecer ayuda cuando me la pedían. Cuidaba a mi nieto 2 veces por semana para que Lorena pudiera seguir con su trabajo de medio tiempo. Llevaba comida cuando Esteban tenía que quedarse hasta tarde. Pensé que teníamos una buena relación. «La lectura del testamento será mañana a las 10 de la mañana», decía el señor Ramírez, sin saber nada de lo que acababa de oír. «Quería prepararte, Aurelia. Esteban hizo algunos cambios recientemente». Traté de concentrarme en sus palabras. Los comentarios crueles de Lorena todavía resonaban en mis oídos. «¿Cambios?», pregunté, con una voz que sonaba lejana, incluso para mí. «Sí, hace unas 3, dudó, semanas. Traspasó casi todo a tu nombre, Aurelia, no a Lorena». «¿Qué?». Lo miré sin entender. «Pero eso no tiene sentido. Lorena es su esposa. ¿Y los niños?». «Él dejó fondos fiduciarios para los niños. Se liberarán cuando cumplan 25 años», Ramírez explicó en voz baja. «¿Pero la casa? ¿Sus inversiones? ¿El dinero del seguro? Todo es para ti».
Fue muy claro con eso. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué Esteban haría algo así? Siempre fue reflexivo, cuidadoso con sus decisiones. Esto no fue algo hecho al azar. Detrás de nosotros, Lorena me había visto. Su cara cambió de fastidio a una expresión ensayada de dolor, borrando por completo el desprecio que había mostrado antes. Pero yo ya la había visto, la verdadera Lorena, la que aparece cuando cree que nadie la observa. Aurelia, dijo al acercarse con los brazos abiertos para abrazarme. Lo siento mucho. Todos estamos intentando entender esta pérdida tan terrible. Mientras me abrazaba, su perfume me ahogaba, y lo único que pensaba era que mi hijo lo sabía. De alguna manera, mi hijo sabía perfectamente quién era ella. Y ahora, yo también empezaba a entender. La lectura del testamento fue todo lo que temía, y mucho más. Lorena se sentó frente a mí, en la mesa de la sala de juntas. Su rostro era una tormenta de rabia contenida, mientras el señor Ramírez confirmaba lo que ya me había dicho en el funeral. Esteban había cambiado su testamento apenas 3 semanas antes de morir, dejándome casi todo a mí en lugar de a ella. Esto no puede ser legal, soltó Lorena, sus uñas impecablemente arregladas clavándose en la carpeta de cuero que había traído. Obviamente, no estaba en su sano juicio. Le aseguro, señora Carson, que su esposo estaba en pleno uso de sus facultades mentales y físicas cuando hizo estos cambios, dijo el señor Ramírez con la serenidad de quien ha visto muchas disputas familiares. Fue muy firme en sus decisiones. El camino de regreso a casa fue un borrón. Lorena salió furiosa de la oficina, negándose a hablar conmigo. Parte de mí quería acercarse, tratar de entender, mantener algún lazo con mis nietos, pero el recuerdo de sus palabras en el funeral me detuvo. Yo no voy a cuidar a esa vieja Megara, seguía resonando en mi cabeza. 3 días después, estaba en la oficina de Esteban en su casa, rodeada por los restos de la vida de mi hijo. Lorena, de mala gana, me había dado la llave, diciendo que no podía soportar revisar sus cosas todavía. La casa se sentía vacía, abandonada, aunque Lorena y los niños seguían viviendo allí. Se habían ido unos días con sus padres, dándome espacio para recoger las pertenencias personales de Esteban. Pasé los dedos por su escritorio, recordando cómo se sentaba allí los domingos por la tarde, mientras los niños dormían la siesta, trabajando en cualquier proyecto que lo tuviera fascinado esa semana. La silla de cuero aún guardaba la forma de su cuerpo. Fue entonces cuando noté el cajón, apenas entreabierto, con una pequeña llave todavía en la cerradura. Esteban siempre había sido meticuloso con la seguridad. No lo habría dejado sin cerrar a menos que... Me temblaban las manos al abrir el cajón. Dentro había una carpeta manila gruesa, etiquetada simplemente como registros financieros. No debería meterme, pensé, pero algo me impulsó a abrirla. Lo que encontré hizo que la sangre se me helara. Estados de cuenta, solicitudes de préstamos, notificaciones bancarias, docenas de documentos de los últimos 2 años y sujetada al frente, una nota escrita a mano con la letra clara y precisa de Esteban. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. Debí habértelo contado antes. Las lágrimas me nublaron la vista mientras revisaba los papeles. La historia que contaban era devastadora. Lorena había estado vaciando sus cuentas de forma sistemática durante meses, quizás años. Retiros en efectivo en casinos, sitios de apuestas en línea, compras lujosas devueltas por dinero en efectivo y préstamos, tantos préstamos, a nombre de Esteban, algunos con tasas de interés que me hicieron jadear. «Ay, Esteban», susurré. Se me rompía el corazón de nuevo. «¿Por qué no me lo dijiste?» Como si fuera una respuesta, una pequeña memoria USB cayó entre los papeles. Lo conecté a la computadora de Esteban y encontré un solo archivo de video con fecha de hace apenas 3 semanas, justo cuando cambió su testamento. El rostro de mi hijo llenó la pantalla, con una expresión cansada pero decidida.
Mamá, comenzó, y su voz desató otra ola de dolor dentro de mí. Si estás viendo esto, probablemente las cosas con Lorena han empeorado y estás descubriendo todo de la peor manera. Lo siento. Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan suyo que me dolió el pecho. Descubrí que Lorena tenía problemas con el juego hace unos 6 meses. Al principio pensé que podríamos superarlo. La llevé a terapia, separamos nuestras cuentas, pero es más profundo de lo que creí. Soltó un suspiro pesado. La semana pasada descubrí que ha estado pidiendo préstamos a personas poco recomendables. Gente que no sigue precisamente prácticas legales para cobrar. Hoy estoy cambiando mi testamento, continuó. Si me pasa algo, tienes que estar protegida. La casa, las inversiones, todo debe ir para ti. Sé que cuidarás a los niños. Lorena, su voz se quebró. La amo, mamá. Todavía la amo, pero ya no puedo confiarle en nuestro futuro. El video terminó y me quedé sentada en la oscuridad creciente de su oficina, sintiendo cómo las piezas encajaban al fin. El paro cardíaco repentino que se llevó a mi hijo, tan sano y deportista. Los cambios misteriosos en su testamento, el veneno en las palabras de Lorena durante el funeral. ¿Había contribuido el estrés por la traición de Lorena a su ataque al corazón? ¿O había algo más oscuro detrás? Un ruido al frente de la casa me sobresaltó. Pasos en el pasillo. Lorena había vuelto. Cerré la computadora de golpe y reuní los documentos, deslizándolos en mi bolso. Fuera lo que estaba ocurriendo, tenía que ser cautelosa por mi seguridad, por el futuro de mis nietos y por la memoria de Esteban. «Aurelia», llamó Lorena con una voz dulce como miel, tan distinta de la mujer que vi en el funeral. «¿Sigues aquí? Traje la cena». Respiré hondo y salí de la oficina, abrazando los secretos de mi hijo contra el pecho. Ya estaba por irme, dije, forzando una sonrisa. «¿Qué detalle el tuyo traer comida?» Sus ojos se posaron un segundo en mi bolso antes de volver a mi rostro, su sonrisa jamás tocando sus ojos. «Pues somos familia, ¿no? Ahora más que nunca, tenemos que mantenernos unidas». La seguí hacia la cocina, y una idea se cristalizó en mi mente. Mi hijo había intentado protegerme, ahora me tocaba a mí proteger lo que él dejó atrás. 2 meses después del funeral de Esteban, mi mundo se había reducido al tamaño de mi sala. El teléfono casi no sonaba. Las invitaciones a eventos comunitarios dejaron de llegar. Mi grupo de bridge semanal me informó, con pesar, que estaban reorganizándose. Según ellos, ya no había espacio para mí. Sabía exactamente quién estaba detrás de todo eso. Lorena siempre había sido popular en nuestra pequeña comunidad. Encantadora, bella, experta en mostrarse como la esposa y madre perfecta. Y ahora, igual de hábil para pintarse como la viuda dolida, cruelmente despojada de su herencia por una suegra codiciosa. ¿Te enteraste de lo que hizo Aurelia a la pobre Lorena? Escuché a la señora Pembroke susurrarle a otra mujer en el supermercado la semana pasada. Se quedó con todo después de que murió Esteban, dejando a Lorena y a los pobres niños, con casi nada. Y eso que Lorena cuidó a Aurelia cuando se fracturó la cadera el año pasado. Dejé mi carrito y salí sin comprar nada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. La historia que Lorena había construido no tenía nada que ver con la realidad. Me visitó exactamente 2 veces durante mi recuperación y ambas fue porque Esteban la trajo, pero la comunidad se tragó todo sin cuestionar. Lo peor de todo fue lo que hizo con mis nietos. Renata, de 9 años, y Bruno, de 6, eran la luz de mi vida. Antes de que Esteban muriera, los veía 3 o 4 veces por semana. Ahora, mis llamadas quedaban sin respuesta, mis mensajes sin contestar. Cuando por fin logré hablar con ellos, se mostraron distantes, a la defensiva. El fin de semana pasado, enfrenté a Lorena cuando trajo a los niños para una visita que ya de por sí era rara. «Solo los tendrás por 2 horas», dijo, mirando su reloj.
Tengo que llevarlos a una fiesta de cumpleaños después. Le dije en voz baja, cuidando que los niños no escucharan desde el patio. Lorena, tenemos que hablar de lo que está pasando. ¿Por qué estás volviendo a todos en mi contra? ¿Por qué me estás alejando de los niños? Su rostro cambió de golpe. La expresión amable se esfumó, dejando ver la frialdad calculadora que llevaba detrás. No sé de qué hablas, Aurelia. Tal vez la gente por fin está viendo quién eres en realidad. Una mujer controladora y egoísta que nunca permitió que su hijo viviera su propia vida. Eso no es verdad, y tú lo sabes, protesté. Esteban cambió su testamento porque descubrió lo que estabas haciendo con tu juego. ¿Juego? Se rió, pero vi el destello de pánico en sus ojos. ¿Esa es la historia que estás contando? Dios mío, Aurelia, escúchate. Primero me robas mi herencia y ahora inventas adicciones para mí. Con razón nadie quiere estar cerca de ti. Se acercó un paso más, bajando la voz a un susurro amenazante. Déjame dejar algo muy claro. Esos son mis hijos. Si quieres volver a verlos, más te vale guardar tus acusaciones locas para ti misma y empezar a devolver los bienes de Esteban a donde pertenecen, conmigo. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola en la cocina, con una taza de té que se enfriaba frente a mí. El silencio de la casa me envolvía como una manta pesada. Por primera vez desde que Esteban murió, me permití llorar. Sollozos profundos, entrecortados, que me dejaban sin aire. El aislamiento estaba surtiendo efecto. Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si yo era la villana de esta historia. Tal vez sí había sido demasiado controladora. Tal vez Esteban cambió su testamento por otras razones. Tal vez lo del juego de Lorena no era tan grave como pensé. A la mañana siguiente, me encontré en el consultorio del doctor Robles. Había sido el médico de la familia por 20 años. Vio a Esteban crecer de adolescente a hombre. Seguramente él no se habría puesto en mi contra, pero mientras me examinaba, su trato era frío, profesional, lejos de la calidez de antes. Pareces ansiosa, Aurelia, dijo, anotando en mi expediente sin mirarme a los ojos. ¿Tienes problemas para dormir? Sí, admití. He estado bajo mucho estrés desde que murió Esteban. Él asintió aún sin mirarme. Lorena mencionó que está preocupada por tu estado mental. Dice que has hecho acusaciones extrañas, que estás teniendo problemas para distinguir entre lo real y lo imaginario. Se me heló la sangre. ¿Lorena te habló de mí? Está preocupada, dijo simplemente. Cree que podrías estar en las primeras etapas de una demencia. La paranoia, los cambios de humor, el comportamiento irracional con el testamento. Eso no, yo no. Me costaba encontrar las palabras, impactada por lo mucho que Lorena había envenenado incluso esta relación. El doctor Robles al fin me miró a los ojos. Te voy a recetar algo para la ansiedad y me gustaría que fueras con un neurólogo, solo para descartar cosas. Salí de ahí con una receta que no pensaba surtir y con la aplastante certeza de que Lorena no solo estaba destruyendo mi reputación, sino también mi credibilidad. Si lograba convencer a todos de que yo estaba perdiendo la razón, ¿qué la detendría de impugnar el testamento por esa misma causa? Caminando hacia mi coche, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar sobre Lorena. Encuéntrate conmigo en el Riverside Café mañana a las 10. Ven sola. La hermana de Lorena quería hablar conmigo. El corazón me latía con fuerza mientras releía el mensaje. Después de tantos meses en soledad, ¿acaso por fin había encontrado una aliada? El Café La Cosecha se encontraba al borde del pueblo, lo suficientemente alejado como para que Lorena y sus amigas no me vieran por ahí. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina, con la espalda contra la pared, donde podía vigilar a cada persona que entrara. La mesera me trajo un café con una sonrisa sincera, sin juicio ni lástima. Era la primera sonrisa, así que recibía en semanas. Justo a las 10, Claudia entró. Era la hermana menor de Lorena.
pero no podían ser más distintas. Mientras Lorena siempre lucía impecable y perfecta, Claudia era más relajada, más auténtica. Llevaba unos jeans y un suéter sencillo, el cabello oscuro recogido en una coleta. Me vio enseguida y se acercó sin decir palabra, sentándose frente a mí. ¿Alguien te vio venir?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No lo creo. Claudia, ¿por qué tanto secreto? ¿Qué está pasando? Respiró hondo, jugando con la servilleta de papel frente a ella. He querido hablar contigo desde el funeral, pero Lorena no me quita los ojos de encima. Sabe que nunca he estado de acuerdo con la manera en que trata a la gente. Se acercó la mesera y Claudia pidió un café, esperando a que nos dejáramos de nuevo solas para continuar. Aurelia, quiero que sepas que te creo en todo. Las apuestas, los préstamos, todo. Me temblaban las manos cuando dejé la taza sobre la mesa. ¿De verdad? ¿Pero cómo? Porque ya lo he visto antes. El rostro de Claudia se endureció. No es la primera vez. Antes de conocer a Esteban, Lorena estuvo comprometida con un tipo llamado Derek, de una familia con dinero y buen futuro. Casi lo arruina por completo antes de que sus padres intervinieran. Un zumbido me llenó los oídos mientras Claudia seguía hablando, describiendo cómo Lorena había mostrado ese mismo patrón toda su vida. Buscar gente vulnerable, ganarse su confianza, luego aprovecharse de ellos para su propio beneficio. Nuestros padres se lo permitieron, dijo Claudia, con asco evidente en su voz. Pensaban que su belleza y carisma eran dones que debía usar para asegurarse un buen futuro. La animaban a encontrar hombres ricos, a hacer lo que fuera necesario para mantener cierto estilo de vida. Pero ella parecía amar a Esteban, protesté con voz débil. Se veían felices. La sonrisa de Claudia fue triste. Lorena es una actriz excelente y tal vez lo amaba a su manera, pero cuando ama algo, lo devora. Toma y toma hasta que no queda nada. Sacó de su bolso una libreta pequeña. He estado anotando todo. Las mentiras que ha dicho sobre ti, cómo ha manipulado a los niños, a la comunidad. Les dijo a nuestros padres que tú abusaste de Esteban desde que era niño, que lo controlabas con dinero. Sentí la injusticia como un golpe físico. ¿Qué diría algo así? Porque está desesperada, dijo Claudia sin rodeos. Sea lo que sea que Esteban descubrió, debe haber sido algo grave. Muy grave. Necesita esa herencia, Aurelia. No solo para seguir viviendo como lo hace, sino para cubrir sus huellas. ¿Qué huellas?, pregunté, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Claudia dudó. No tengo pruebas, solo sospechas. Pero creo que algunas de las personas a las que Lorena les pidió dinero no son solo prestamistas de mala fama. Creo que están ligados a gente peligrosa. De pronto el café me pareció demasiado pequeño, demasiado expuesto. ¿Estás diciendo que...? Digo que tienes que tener cuidado, interrumpió Claudia. Lorena no anda inventando chismes por simple malicia. Está destruyendo tu reputación poco a poco porque le aterra lo que puedas descubrir. La historia de la demencia, clásico de Lorena. Le hizo lo mismo a nuestra abuela cuando la vieja la descubrió robándole unas joyas. Mi mente corría, atando cabos que antes no había visto. La manera en que el doctor Myers me había mirado. El rechazo repentino de la comunidad. El comportamiento extraño de los niños. Ella me está manipulando, dije, recordando un artículo que había leído años atrás. Me hacía dudar de mi propia cordura. Exactamente, asintió Claudia con fuerza. Y es buena en eso. Tiene experiencia de sobra. Pensé en todos esos meses en los que me había cuestionado a mí misma, preguntándome si en verdad yo era la villana de esta historia. Sentir que alguien me creía, que validaban lo que había vivido, fue tan abrumador que apenas podía respirar. ¿Qué hago?, pregunté, odiando el temblor en mi voz. Documenta todo, dijo Claudia con firmeza. Cada interacción rara, cada chisme que llegue a ti, cada vez que te impida ver a los niños y no aceptes nada que venga de ella, ni comida, ni bebida,
ni medicinas. ¿Tú crees que ella...? Ni siquiera pude terminar la frase. La expresión de Claudia se volvió seria. Ya no sé de lo que es capaz. La Lorena con la que crecí era manipuladora y egoísta, pero nunca pensé que llegaría a esto. Debe estar bajo una presión tremenda para arriesgarse así. Miró su reloj. Tengo que irme. Lorena cree que estoy en el gimnasio. Sacó un celular desechable y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Usa este para contactarme. Mi número es el único que tiene. No uses tu teléfono normal. No me sorprendería que tenga a alguien espiando tus llamadas. Al levantarse, me pregunté si se iba ya. Dudó un momento, luego extendió la mano y la apretó contra la mía. No estás loca, Aurelia. Tú no eres la mala aquí. Acuérdate de eso. Cuando se fue, me quedé sentada mucho tiempo, aferrándome al celular como si fuera mi única tabla de salvación. Por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado. Esperanza. Esa tarde, mientras revisaba más papeles de Esteban, encontré algo que antes se me había escapado. Una llavecita pegada con cinta en la parte de atrás de su cajón, con una nota que decía simplemente: Unidad de almacenamiento número 17, Main Street Lock and Key. Fuera lo que fuera que Esteban había descubierto sobre Lorena, lo que lo llevó a cambiar su testamento de manera tan drástica, la evidencia podría estar esperando en esa unidad. Mañana iba a averiguar qué estaba escondiendo mi hijo y qué era eso que Lorena quería tanto mantener en secreto. Mientras sostenía la llave en la palma de mi mano, una calma extraña me invadió. La niebla del duelo y la confusión comenzaba a disiparse, dejando paso a una claridad feroz. Lorena me subestimó, creyendo que era una vieja indefensa a la que podía manejar a su antojo. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Main Street Lock and Key era un edificio discreto al borde del centro, de esos que puedes pasar 100 veces sin darte cuenta que están ahí. El aire de la mañana era fresco cuando estacioné en el casi vacío estacionamiento, con la llave de Esteban apretada entre mis dedos. El corazón me latía con fuerza entre la emoción y el miedo. ¿Qué encontraría adentro? El encargado apenas miró mi identificación antes de indicarme el camino hacia la unidad número 17, un espacio pequeño al final de un pasillo mal iluminado. La cerradura giró con un clic satisfactorio y levanté la puerta metálica enrollable. Dentro, todo estaba perfectamente organizado y etiquetado. Pero lo que capturó mi atención al instante fue un pizarrón blanco apoyado contra la pared del fondo, cubierto con la letra meticulosa de Esteban. Era una línea de tiempo que abarcaba 3 años, documentando con precisión las actividades de Lorena: retiros de efectivo, visitas a casinos, cuentas de apuestas en línea, ausencias sin explicación. Cada entrada venía acompañada de fechas, montos y a veces fotografías. «Ay, Esteban», susurré, pasando los dedos por su escritura. Estabas investigándola. Una de las cajas estaba marcada simplemente como evidencia. Dentro encontré estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas, documentos de préstamos, todo cuidadosamente archivado, pero fue la memoria USB en el fondo lo que hizo que me temblaran las manos. Lo metí en el bolsillo, sabiendo que necesitaba revisarlo en un lugar privado. En el trastero había algo más: un diario encuadernado en cuero. La primera entrada estaba fechada hace 3 años, justo después del 6º cumpleaños de Renata. La última fue escrita 4 días antes de la muerte de Esteban. Hoy enfrenté a Lorena. La última entrada decía: le mostré lo que encontré. Al principio lo negó todo. Luego se puso histérica. Dice que no entiendo la presión que ha tenido encima. Tiene razón. No entiendo cómo alguien puede apostar el futuro de nuestros hijos. Puede endeudarnos con gente capaz de amenazar. Me suplicó que no dijera nada, especialmente a mamá. Prometió que buscaría ayuda, que podríamos superar esto juntos. Quiero creerle. Por los niños, necesito hacerlo. Pero hoy cambié el testamento por si acaso. Si algo me pasa, mamá se
encargará de proteger a los niños. Las lágrimas me nublaban la vista cuando cerré el diario. Esteban lo sabía todo y había enfrentado a Lorena solo 4 días antes de su repentina parada cardíaca. Pasé horas en ese trastero, fotografiando, documentos, leyendo las notas de Esteban, armando las piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Para cuando salí, deslizando las pruebas más importantes en mi bolso, ya no era la misma mujer que había llegado esa mañana. La niebla del duelo y la duda se había disipado, reemplazada por un propósito frío y claro. Lorena tenía que ser detenida, no solo por mí, sino por mis nietos. Esa tarde llamé a Claudia desde el celular desechable. Encontré las pruebas de Esteban, le dije. Mi voz era más firme de lo que había sido en meses. Es peor de lo que pensábamos. Creo que Lorena podría tener algo que ver con la muerte de Esteban. El jadeo de Claudia se escuchó claramente. Eso es una acusación muy seria, Aurelia. Lo sé, y no tengo pruebas. Aún no. Pero Esteban la enfrentó por el juego apenas unos días antes de morir. Y fíjate cómo ha trabajado sistemáticamente para desacreditarme desde entonces. Está aterrada de que descubra la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Claudia. Luchar, respondí con firmeza. ¿Me ayudarás? 2 días después, Claudia y yo nos reunimos con el doctor Carlson, un neurólogo respetado de la ciudad vecina, alguien sin conexión alguna con Lorena ni su círculo social. Me sometí a un chequeo completo, pruebas cognitivas, escaneos cerebrales, todo. Señora Carlson, dijo el doctor Carlson cuando llegaron los resultados, puedo afirmar con absoluta certeza que no presenta signos de demencia ni deterioro cognitivo. De hecho, su agudeza mental es excepcional para una mujer de cualquier edad. Le pedí su diagnóstico por escrito y me entregó también una declaración para responder a las preocupaciones que habían surgido sobre mi estado mental. Después, contraté a un investigador privado llamado Mauricio, recomendado por Claudia. Era caro, pero con acceso al dinero de Esteban, eso ya no era un problema. Necesito documentación de todo lo que está haciendo Lorena, le dije. Los rumores que está esparciendo, con quién se reúne, todo. Y necesito saber de quién pidió dinero prestado. Mientras tanto, empecé a reconstruir mis vínculos sociales, comenzando con Pilar, mi amiga más antigua, quien se había alejado de mí tras escuchar los rumores de Lorena. Te he extrañado, le dije simplemente cuando aceptó con cautela mi invitación a tomar café. Pilar se veía incómoda. Escuché algunas cosas, Aurelia, sobre cómo trataste a Esteban, sobre el testamento. Deslicé el informe del doctor Carlson por la mesa. Lorena anda diciendo que tengo demencia. Esto prueba que no es cierto. También ha dicho que fui abusiva con Esteban. Tengo décadas de cartas, tarjetas de cumpleaños y fotos que demuestran lo contrario. La miré a los ojos. Está destruyendo mi reputación porque teme lo que sé. Lentamente, con método, comencé a recuperar mi vida. Me uní a un nuevo club de bridge en la ciudad vecina. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca, donde la jefa de bibliotecarios, que nunca soportó a Lorena, me recibió con los brazos abiertos. Abrí un blog donde contaba mi camino como viuda, escribiendo con cuidado sobre mi duelo, sin mencionar las corrientes oscuras que lo atravesaban. Cada pequeña victoria me fortalecía. Cada prueba que Mauricio descubría, y fueron muchas, confirmaba lo que ya sabía. Lorena estaba desesperada, era peligrosa y se estaba desmoronando. La última pieza encajó cuando Mauricio descubrió quién le había prestado dinero a Lorena, un hombre llamado Vincent Carrera, con lazos con el crimen organizado en Chicago. Le debe más de 200,000, me dijo Mauricio con gravedad. Y esa clase de gente no ofrece plazos de pago. 2 días después, invité a Lorena y a los niños a cenar. Era hora de un enfrentamiento, pero esta vez yo tendría el control. Mientras ponía la mesa esa noche, me sentía extrañamente serena. Sonó el timbre y me enderecé, lista para enfrentar a la mujer que una vez intentó destruirme.
Pero ya no era una víctima. Esta vez tenía la verdad de mi lado y, más importante aún, pruebas. Que empiece el juego, Lorena. Que empiece. Ya pasaron 3 años desde aquella cena fatídica con Lorena. Aún recuerdo cómo llegó a mi casa, con el maquillaje impecable y una sonrisa fingida, los niños siguiéndola como sombras. «Abuela», gritó Renata corriendo a abrazarme. Con 9 años todavía era lo bastante niña como para mostrar cariño sin reservas. Bruno, con 6, se quedó atrás, observándome con desconfianza, producto de las historias que Lorena seguramente le había contado. «Pasen, pasen», dije con calidez, haciéndolos entrar. «La cena casi está lista». Lorena miraba todo con recelo, quizás esperando encontrar policías o abogados listos para emboscarla. Pero lo único que halló fue una cena bien pensada y una abuela deseosa de ver a sus nietos. El enfrentamiento llegó después, cuando los niños ya estaban en la sala viendo una película. «Sé todo, Lorena», dije en voz baja, deslizando una carpeta por la mesa. «Las apuestas, los préstamos con Vincent Carrera, las mentiras que has contado sobre mí». Su rostro se descompuso. «No sé de qué». «Por favor, no insultes mi inteligencia», la interrumpí. «Esteban documentó todo antes de morir. Encontré su bodega». Por un instante vi miedo verdadero en sus ojos. Luego su expresión se endureció. «¿Y qué? Es tu palabra contra la mía. Todos piensan que estás perdiendo la cabeza». Sonreí entonces. Una sonrisa pequeña, satisfecha. «Ya no. Tengo un informe neurológico que demuestra que estoy perfectamente sana. Tengo declaraciones de tu hermana sobre tu historial de manipulación. Tengo pruebas de que le debes $200,000 a un hombre vinculado al crimen organizado. Y tengo toda la documentación de Esteban». Le temblaban las manos cuando alcanzó su copa de vino. «¿Qué quieres?» «Una tregua», respondí sin rodeos. «No quiero destruirte, Lorena. Solo quiero formar parte de la vida de mis nietos. Quiero que se acaben los rumores. Quiero paz». Me miró, intentando tal vez descubrir una debilidad, una mentira. «¿Y si me niego? Entonces llevaré todo lo que tengo a la policía. Apostar no será ilegal, pero los préstamos, la conexión con Carrera, eso sí que les va a interesar, especialmente considerando la fecha de la muerte de Esteban». «¿Me estás acusando de...?» Su voz subió, presa del pánico. «No te acuso de nada», la interrumpí. «Solo presento hechos. Esteban te enfrentó sobre las apuestas y los préstamos 4 días antes de morir. Cambió su testamento para proteger la herencia de los niños. Y luego tuvo un evento cardíaco repentino a los 35. Lorena se desplomó en la silla, su fachada hecha pedazos. Por primera vez vi a la verdadera mujer detrás de Belló, la máscara, asustada, desesperada, acorralada. «Yo no lo maté», susurró, las lágrimas arruinando su maquillaje. «Te juro que no. El estrés, la pelea que tuvimos, tal vez eso contribuyó, pero nunca quise que muriera. A mi manera lo amaba». Observé su rostro tratando de encontrar verdad en sus ojos. Hasta hoy, no sé si le creo, pero en ese momento tomé una decisión por la paz, por mis nietos, por mi propio futuro. «Esto es lo que va a pasar», le dije. «Voy a pagar tu deuda con Carrera, no por ti, sino para alejar ese tipo de gente de mis nietos. A cambio me darás acceso libre y regular a Renata y Bruno. Dejarás de difundir rumores sobre mí y buscarás tratamiento para tu adicción al juego». Aceptó de inmediato con el alivio dibujado en su rostro. Creo que esperaba algo mucho peor. Ahora, 3 años después, en una cálida tarde de primavera, estoy sentada en mi jardín viendo a Renata y Bruno jugar. Ahora pasan los fines de semana conmigo, un acuerdo que hicimos después de que Lorena completó su tratamiento. Ella todavía vive en la casa de Esteban, pero está a mi nombre, un detalle que asegura su cooperación continua. Los rosales que
Esteban y yo sembramos juntos hace años, están en plena floración. Su aroma perfuma el aire como si él aún caminara por aquí. Cada año he añadido nuevas variedades, una forma de mantenerlo vivo en este rincón que compartíamos con tanto amor. ¡Abue, mira! Me llama Renata, levantando una pequeña maceta de cerámica. A sus 12 años, ha desarrollado un verdadero talento para la alfarería, un pasatiempo que descubrimos juntas. La hice para el cumpleaños de mamá. Sonrío mientras observo el cuenco, trabajado con tanta delicadeza. Está precioso. Mi amor, le va a encantar. Bruno, que ahora tiene 9, está tirado en el pasto leyendo un libro sobre dinosaurios, tan absorto que me cuesta interrumpirlo. Se parece tanto a Esteban cuando era niño que a veces me falta el aire al verlo. Nuestra relación con Lorena sigue siendo complicada. La confianza rota nunca se repara del todo, pero hemos llegado a una especie de paz, un entendimiento silencioso. Ella sabe que guardo sus secretos, y yo sé que es capaz de una mentira brutal. Sin embargo, los dos amamos a estos niños, y ese amor compartido se ha convertido en el cimiento de esta tregua. El dinero que antes trajo tanto conflicto ahora tiene un propósito digno. Creé fondos fiduciarios para Renata y Bruno, tal como Esteban hubiera querido. Remodelé mi casa para que tuviera espacios especiales para ellos, un estudio de cerámica para Renata, un rincón de lectura para Bruno. También aparté recursos para que Lorena siga con su tratamiento, asegurando que pueda enfrentar la adicción que casi nos arruinó la vida a todos. A veces me pregunto qué pensaría Esteban de este arreglo. ¿Le parecería bien el compromiso al que llegué con Lorena? ¿Comprendería por qué decidí no investigar su muerte con más fuerza? Me gusta creer que sí. Mi hijo siempre fue práctico, siempre tuvo un corazón inmenso. Cambió su testamento, no por rencor, sino por amor, para proteger lo que más importaba. La semana pasada por fin cumplí una promesa que le hice hace años. Siempre habíamos hablado de visitar Italia, de recorrer las colinas de la Toscana, de ver los pueblos donde vivieron nuestros antepasados. Con Renata y Bruno a mi lado, esparcí una pequeña parte de sus cenizas bajo un viejo olivo, cuyas hojas plateadas brillaban al viento. ¿Papá está feliz aquí, abue?, me preguntó Bruno, apretando mi mano. Creo que sí, le respondí, mientras el viento se llevaba las cenizas por el campo italiano. Pero es más feliz sabiendo que estamos juntos, que nos cuidamos. Los niños y yo empezamos una nueva tradición. Cada año, en el cumpleaños de Esteban, plantamos algo nuevo en mi jardín. Un árbol, un rosal, un cantero con sus flores favoritas. Este memorial viviente se vuelve más hermoso con cada temporada, alimentado por nuestras manos y nuestros recuerdos. La vida después de una pérdida no se trata de olvidar, ni siquiera siempre se trata de perdonar. Se trata de encontrar una forma de avanzar, de honrar lo perdido y abrazar lo que queda. El jardín de mi vida quedó arrasado cuando murió Esteban, cuando Lorena me traicionó. Pero poco a poco, estación tras estación ha vuelto a crecer. Es distinto, sí, pero no menos bello. Esta noche, mientras los niños me ayudan a preparar la cena, entre risas, peleas y ese caos hermoso que es la familia, siento la presencia de Esteban en el latido de nuestras rutinas. Está aquí, en la sonrisa de Renata, en el ceño pensativo de Bruno, en ese legado de amor que ninguna mentira pudo destruir del todo. Ese es su último regalo para mí, esta segunda oportunidad de tener una familia, esta paz conquistada con tanto esfuerzo, y pienso atesorar cada instante. 3 años después de que escribí esas líneas, mi jardín ya estaba lleno de flores. Renata ya es una jovencita, Bruno está empezando a ser más alto que yo, pero dentro de mí todavía hay una parte que duele en silencio. Mi vida ya no es la misma de antes. Ya no soy la madre afligida, temblorosa, aferrada a los pocos recuerdos que quedan de Esteban, sino la abuela fuerte, convertida en el techo que protege del sol a 2 niños huérfanos cuando su madre cayó y su padre ya no está.
Antes pensaba que no podría amar a nadie como amé a mi hijo, pero Renata y Bruno me demostraron que estaba equivocada. Cada mañana, el sonido de los pequeños pies bajando las escaleras, el olor a cereal y pan tostado, los ojos somnolientos, pero radiantes de los dos niños, todo se ha convertido en el ritmo de mi vida. Renata, cada día más parecida a su padre, ojos marrones oscuros, una frente inteligente, una personalidad tranquila y profunda. Tiene alma de artista. Sus manos, hábiles, transforman la arcilla en figuras vivas. Convertí el antiguo lavadero en un taller de cerámica para ella. Colgué sus primeras obras en la pared de la cocina como si fueran los cuadros más valiosos. Bruno es enérgico, curioso, siempre con un libro en la mano. Dinosaurios, naves, espaciales, mitos griegos. Una vez le pregunté, ¿por qué te gustan tanto los mitos, hijo? Me respondió, porque en ellos todos pierden algo, pero aún así se convierten en héroes. Me di la vuelta para que no viera que los ojos de su abuela se humedecían. Lorena, después de un tiempo en tratamiento y un acuerdo vinculante, cumplió su palabra. Sigue viviendo en la antigua casa de Esteban, ahora a mi nombre, y ve a los niños según el horario establecido. Nuestra relación sigue siendo fría, pero lo suficientemente estable para que los niños no se lastimen. No sé si Lorena realmente se arrepiente, pero al menos ya no es una amenaza para mi pequeña familia. Los primeros días como abuela de tiempo completo no fueron fáciles. Hubo noches en las que Bruno tenía mucha fiebre y yo me quedaba despierta toda la noche limpiándole la frente con un paño húmedo, conteniendo la respiración y rezando como cuando cuidaba a Esteban. Hubo veces en que Renata se rebeló en mí, la adolescencia, gritándome, «Tú no eres mi mamá», y luego se tapaba la cara llorando de arrepentimiento. A veces me derrumbaba en mi habitación, abrazando el marco de la foto de Esteban, murmurando, «Hijo, estoy intentando, pero estoy muy cansada. Perdí a mis padres muy pronto. Perdí al único esposo de mi vida a los 50 años y luego perdí a Esteban, el único que quedaba en mi corazón». Hubo tardes en que me sentaba en el columpio del jardín, mirando a los dos niños jugar y sintiendo un vacío como una casa sin luz. Los amo más que a mí misma, pero el amor no puede borrar el agujero en mi corazón excavado por la muerte y la traición. Escondo esa tristeza detrás de platos de sopa de pollo caliente, disfraces para Halloween y pasteles de cumpleaños hechos a mano cada año. Aprendí a educar sin obligar, no a ser madre de nuevo, sino a ser una abuela comprensiva, lo suficientemente fuerte como para ser un apoyo, lo suficientemente distante como para dejar que mis nietos crezcan por sí solos. Le enseñé a Renata a preparar la sopa de frijoles rojos que tanto le gustaba a Esteban. Con Bruno construí un modelo del sistema solar que colgamos del techo de su habitación. Me llaman Abuela Tesoro, un apodo medio en broma, medio en serio, como un hilo que conecta el mundo de la inocencia con un adulto lleno de heridas. Cada cumpleaños de Esteban, mantenemos la tradición de plantar un árbol en el jardín. Ahora, después de 3 años, el jardín está lleno de flores y árboles frutales, rosas, lilas, naranjos, duraznos. Cada nombre es un recuerdo. Este árbol es del primer año sin papá. Lo elegí porque sus hojas son rojas como el color del abrigo que le gustaba a papá, dijo Renata cuando plantó un arce rojo a los 10 años. No pude responder, solo la abracé con fuerza. Una vez le pregunté a Bruno, ¿te acuerdas de tu papá? Asintió. Pero tú eres como papá, tú lo sabes todo, nunca me abandonas. Me di la vuelta, las lágrimas cayeron en silencio sobre el cabello suave del niño. Tampoco estuve sola para siempre, pero esa es otra parte de la historia, sobre alguien que apareció de repente, trayendo una luz cálida que se filtraba por la rendija de mis recuerdos. Antes de eso, solo me tenía a mí misma, y esos 2 niños eran todo mi mundo. Creía que viviría así, tranquila y en paz con los 2 pequeños, hasta el final de mis días.
pero luego conocí a Miguel. Y una rama de primavera tardía floreció, no con amor, sino con presencia. Lo conocí una tarde de otoño cuando llevaba libros a la biblioteca pública. Ese día llovía un poco, llevaba un gorro de lana gris y abrazaba el libro La luz invisible, que Bruno me rogó que leyera con él. Los niños estaban en casa de un amigo y yo estaba aprovechando un poco de tranquilidad para mí. No esperaba que esa tarde aparentemente normal abriera un nuevo capítulo en mi vida ya teñida de luto. Él estaba en el mostrador leyendo el periódico, su cabello plateado peinado con cuidado, sus lentes resbalando por su nariz, absorto en la página de deportes. Cuando torpemente dejé caer un montón de folletos publicitarios de libros infantiles, se dio la vuelta para ayudarme a recogerlos. ¿Nietos?, preguntó con una voz profunda y clara, con el tono tranquilo de alguien que ha vivido lo suficiente como para no tener prisa. Sonreí. Una niña y un niño. Mi hija no pudo, así que mi hijo me dio 2 a la vez. Asintió. Sus ojos se iluminaron. Yo tengo una nieta, pero está en Seattle. El año pasado todavía llamaba. Este año solo envía fotos por mensaje. Ya, estoy viejo. La gente está ocupada. Reconocí en sus ojos una tristeza familiar. El silencio que no es ruidoso, pero persistente, como yo, como las personas que han amado mucho y han perdido bastante. A partir de esa vez, nos fuimos conociendo poco a poco. Nos encontramos en la biblioteca, en la pequeña panadería al final de la calle, o cuando llevaba a Bruno a la librería de segunda mano donde él solía ser voluntario. Se llamaba Miguel. Había sido profesor de literatura. Se había jubilado hacía más de 10 años. Su esposa había muerto cuando él tenía 62 años y su hijo se había establecido en Europa. No hablaba mucho de su pasado, pero lo suficiente para que entendiera que había tenido una vida plena y luego de repente se había sentido perdido cuando ya nadie en casa lo llamaba padre, hermano o abuelo. No sé en qué momento las conversaciones casuales se convirtieron en un hábito. Tal vez fue después de que me trajo a casa una cesta de naranjas frescas del jardín de un viejo amigo, diciendo que el jugo de naranja de estas es más dulce que el del supermercado. También podría haber sido después de la tarde en que nos sentamos juntos a leer poesía de Lorca. Él la leía en español, yo leía la traducción al inglés, y luego ambos nos quedamos en silencio durante un largo rato frente a un verso sobre la muerte y el silencio. No hablamos mucho del pasado. No hacía falta. Hay cosas que se entienden a través de los ojos, a través del respeto tácito. No le conté en detalle lo que había pasado, lo de Lorena, lo de Esteban, lo de la casa que era donde aprendí a ser abuela. Pero le conté que había perdido a mi hijo, y él asintió como si ya lo hubiera escuchado en el silencio de mi voz antes. Una vez Renata me preguntó con una voz mitad curiosa, mitad cautelosa: ¿El señor Miguel es tu novio, abuela? Me reí a carcajadas y luego la atraje hacia mí. No, hija, es un amigo. Es como tener a alguien que escuche sin juzgar y que le recuerde a la abuela que ya no está sola. Miguel también se hizo amigo de los 2 pequeños. Nunca se impuso, simplemente estaba presente. Le enseñó a Renata a leer partituras, ayudó a Bruno a armar un modelo de motor de avión en miniatura y a veces preparaba conmigo una taza de té de manzanilla y nos sentábamos en el porche escuchando el viento susurrar a través de los rosales que Esteban y yo habíamos plantado. No es amor, no es un reemplazo para el que se fue. Solo es una mano que siempre está ahí cuando necesito tomarla, una risa sincera entre las tardes frías, un pequeño espejo que refleja la parte de mí que había olvidado, que alguna vez fui una mujer, no solo una madre, una abuela. Cuando Bruno cumplió 10 años, me regaló una pintura hecha con acuarelas, una escena de Miguel y yo sentados a la mesa, rodeados de árboles y vasos humeantes. «Ya no estás triste», dijo Bruno, «porque tienes a alguien con quien jugar al ajedrez». Solo lo abracé sin decir nada.
¿Por qué iba a estar triste cuando vivía en una casa llena de voces de niños, olor a pastel, y la luz de la tarde brillando en el cabello plateado del amigo que me había acompañado a través del largo invierno de mi vida? Un año después, Miguel se mudó a un pequeño departamento a unas cuadras de mi casa. No para vivir juntos, no para cuidarme. Mantuvimos nuestras vidas privadas, nuestros silencios necesarios. Pero venía a mi casa todos los miércoles por la tarde, horneaba pasteles, leía el periódico, le enseñaba a Renata algunas palabras en español y ayudaba a Bruno a resolver acertijos difíciles. A veces traía su vieja guitarra y tocaba algunos boleros antiguos. A veces yo le prestaba la chaqueta de Esteban cuando hacía frío. A veces ambos nos sentábamos en silencio, escuchando la lluvia caer sobre el tejado. Ya no le pido nada a la vida. No necesito un amor apasionado ni promesas de color de rosa. Lo que encontré es paz. Y esa paz crece como una pequeña planta, sin ruido pero firme. Cada vez que alguien me pregunta, Aurelia, ¿estás bien? Sonrío sinceramente. Estoy bien. Tengo unos niños buenos, un jardín hermoso y un amigo que nunca me ha preguntado quién tengo que ser para merecer ser amada. A veces la vida nos arranca de raíz. Lo perdemos todo en un abrir y cerrar de ojos y nos quedamos de pie, como un árbol deshojado, preguntándonos cómo seguir respirando. Cuando todo duele, yo perdí a mi hijo. Perdí la confianza, la tranquilidad. Me vi rodeada de mentiras, traiciones y silencios que pesaban más que 1000 palabras. Pero hoy, después de haber vivido todo aquello, después de haber sobrevivido a las palabras crueles de una nuera que juró que jamás cuidaría a esa vieja bruja, después de haber sido acusada de locura, de egoísmo, de robar lo que era mío por derecho y por amor, puedo decir que no soy la misma mujer. He aprendido que la verdad tiene raíces profundas, que puede parecer que las mentiras florecen más rápido, que las apariencias engañan a todos, pero al final lo verdadero prevalece, que una madre que ama con todo su ser puede convertirse en la roca de una familia quebrada, en el faro de 2 niños huérfanos que necesitaban un lugar seguro donde crecer. Aprendí también que el amor no siempre regresa en la forma en que se fue, que perder a un hijo no significa dejar de amar, ni dejar de ser madre. Significa transformar ese amor en otra cosa, en ternura para los nietos, en coraje para protegerlos, en sabiduría para guiarlos. Renata y Bruno me enseñaron que siempre queda algo por lo que vivir, incluso cuando todo parece perdido. Y aprendí que no hace falta tener una historia de amor para sentirse acompañada. A veces basta con una presencia amable, una taza de té compartida en silencio, una voz que no pregunta ni exige, solo está. Miguel no vino a llenar un vacío. Él vino a recordarme que yo sigo siendo una mujer, que no todo ha terminado, que todavía puedo reír sin culpa, sentir sin miedo. La vida no volvió a ser la misma, nunca lo será. Pero encontré algo más poderoso que la felicidad perfecta que se nos escapa. Encontré paz. Y esa paz la sembré yo, con manos cansadas, sí, pero decididas. La regué con lágrimas, la aboné, con paciencia, y ahora florece en cada risa de mis nietos, en cada árbol que plantamos, en cada noche en la que me acuesto sabiendo que hice lo que debía. No fue fácil. Hubo momentos en que dudé de mí misma, en que me sentí sola, rota, traicionada. Pero también hubo momentos de redención, personas que me tendieron la mano, verdades que salieron a la luz, justicia que se abrió paso entre la oscuridad. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás leyendo esto desde tu casa, tu oficina, tu cama o tu cafetería preferida. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías callado para mantener la paz? ¿Habrías luchado aunque todos pensaran que estabas loca? ¿Te habrías rendido cuando te dejaron sola, cuando el mundo se puso del lado de quien te traicionó? ¿O como yo,
¿Te habrías levantado? Porque esa es la pregunta real que esta historia quiere dejarte. ¿De qué estás hecho cuando ya no te queda nada, excepto tu nombre, tus recuerdos y tu verdad? Cuéntame. Comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, esta herida convertida en cicatriz, este jardín que volvió a florecer. Porque si algo aprendí, es que una historia, cuando se cuenta con el alma, puede convertirse en una semilla en el corazón de alguien más. Y tal vez, solo tal vez, esa semilla también florezca. Con amor y memoria, Aurelia, si esta historia tocó tu corazón, apóyanos dando me gusta y suscribiéndote al canal para no perderte los próximos relatos conmovedores. Gracias por escuchar, por empatizar y por acompañarnos hasta la última línea. Cada muestra de apoyo es un mensaje silencioso que dice: las historias contadas con el alma aún tienen un lugar en este mundo.